Estimado Jimmy, muy buenos días. Te escucho perfectamente y te mando un saludo a toda la audiencia. Gracias. A ver, ayer hubo una sesión bastante accidentada, Jorge, en el sentido que no hubo votación finalmente, ¿no? Se intentó votar en dos bloques, se planteó votar una resolución aparte. No sé por qué no se votó como se había especulado al principio, por artículo. En síntesis, ¿qué pasó en la sesión de ayer que ha quedado suspendida? Bueno, efectivamente lo que pasó el día de ayer fue que no existían los apoyos suficientes para dar viabilidad a ninguna de las mociones presentadas. La propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal venía con ese cianuro que yo decía en mi intervención, como si esto fuera un caramelo con centro de cianuro. Precisamente porque lo bonito de la reforma, lo bueno de la reforma, venía siendo empañado por lo malo, que era efectivamente estos artículos y la disposición general única que permitía, habría un boquete, más bien dicho, para que la justicia y las sentencias ejecutoriadas no valgan nada en el Ecuador. Y con eso, evidentemente, al poner la alerta, las bancadas se posicionaron, tomaron una opinión sobre esa situación y evidentemente dividieron su votación, ya no comprometieron sus votos para ninguna de las mociones. Ante esa dinámica, el presidente Cronfle decidió mejor suspender la sesión para poder llegar a acuerdos más sólidos que puedan ya evidenciarse votos claros para poder aprobar una reforma objetiva, una reforma sólida. Claro. Ahora, Jorge, ¿por qué razón la Comisión de Justicia votó unánimemente por ese informe? Porque me imagino que no fue algo que apareció de pronto, ¿no? Que se cayó del cielo. Ese tema que manifiestas, el de la revisión de sentencias ejecutoriadas. Ahí la única razón que yo puedo encontrar, estimado Jimmy, es que los cambios ingresados a última hora, que fueron ingresados el día viernes, fueron presentados en vísperas de carnaval, al filo de unas vacaciones bien largas, y evidentemente los asambleístas no tuvieron el tiempo ni la disponibilidad para poder revisar esas reformas específicamente y esos elementos que se incluyeron en el informe. Claro, ante esa realidad votaron unánimemente, y hay que decirlo claramente. Hay mucha ligereza de parte de la comisión para poder aprobar las cuestiones. Cuando se dan cuenta ya los asambleístas que formaban parte de esta comisión que habían estos elementos, ya el segundo debate estaba listo para darse, y evidentemente ante la vorágine de la reacción de la opinión pública, en donde nos incluimos nosotros como Construye, que pusimos la alerta, ya se dieron cuenta, pues y lógicamente en el Pleno de la Asamblea Nacional ya cambiaron su opinión sobre el informe, y evidentemente estábamos ante el bloqueo total de las mociones y de las votaciones. Claro. Ahora, Jorge, en este momento no hay los votos, ¿verdad? No existen los votos si es que se quisiera votar en bloque, es decir, por ese artículo no se podrían aprobar las reformas al COIP. Así están las cosas en este momento. Sí, efectivamente, nuestra posición, al menos como Construye, fue al final, fue que no íbamos a dar los votos para ninguna de las mociones y nosotros íbamos a proponer el archivo. Tanto es así que yo presenté una moción que estaba lista para, después de ser tratadas las mociones y de intentar la votación en cualquiera de las mociones relacionadas a la división en bloques de los articulados, íbamos a ir por el archivo. Claro, ahí es en donde se dan cuenta el presidente Cronfle que si es que continuaba la sesión tal como estaba planteada, no iba a haber votos, tal vez ni siquiera para el archivo, lo cual ya iba a terminar siendo un problema. El problema también, Jimmy, aquí hay que mencionar, es que la votación se pretendía hacer con dos mociones que las dos tenían una división en bloques de los artículos, pero en ninguna de ellas se estaba consolidando la visión anti-impunidad que nosotros propusimos, y por eso es que nosotros nos negamos a esas dos mociones, la primera presentada por Fernando Cedeño y la segunda que iba a ser presentada por el bloque de ADN. La primera de Fernando Cedeño mantenía la disposición general única dentro de los bloques que iban a ser, que tenían mayor apoyo, digamos, y obviamente querían que esa disposición sea aprobada, lo cual era incluso peor que el propio articulado en nuestra opinión. Y la segunda, que iba a ser presentada por la bancada de ADN, tenía tres opciones.
3 bloques. Y en las 3 bloques tampoco estaban consideradas algunos elementos, ya no la disposición general única, porque esa sí se iba al bloque de los que iban a potencialmente ser rechazados, pero en esa de ahí también habían problemas relacionados a la justicia indígena, que para nuestra opinión también existía ese problema de que no iba a tener un espacio muy claro para que se filtre la impunidad. Por eso es que nosotros decidimos al final ir por el archivo definitivo de toda la propuesta, lo cual tampoco tenía el apoyo, pero iba a ser salida posible para mostrar que no había apoyos por ningún lado, ¿no? Ya, estamos revisando los temas que son más polémicos. No sé si tuvieron la oportunidad de analizar esto de más o menos levantar la reserva de la información de la Fiscalía de casos que se están investigando. Hay una norma que me la hizo ver hace un momento mi compañero Omar Jaén, que dice que la Asamblea sí puede pedir información, pero no sé si precisamente fija los tiempos, ¿no? Si es información de un caso que se está investigando hoy o de casos que ya se han investigado, no es muy clara la norma hoy. ¿Qué es lo que planteaba la nueva norma? A ver, ahí hay que decir algo, que la actual norma sí, si bien puede ser, digamos, se puede entregar la información, también se puede negar. Es decir, correcto. Es decir, yo tengo la facultad, como Fiscalía General del Estado actualmente, de negar la entrega de la información. Es decir, es claro, yo soy la autoridad que maneja la información y yo tengo la capacidad de negarla la entrega a cualquier persona, por el sigilo, por la reserva, por la delicadeza del caso, etcétera. Lo que planteaba la norma, querían cambiar efectivamente, era que sea obligatoria la entrega. Correcto. Y ante la no entrega, incluso se planteaba la posible destitución de la autoridad que se niegue. Es decir, iba a ser una cuestión absolutamente condicionada. Por eso es que nosotros dijimos, eso es imposible que pase, porque lo que sería autorizar la entrega de la información de manera obligatoria hubiera sido entregarle la información a la política y quitársela al ente que es técnico, que es la Fiscalía General del Estado. Por eso nosotros de entrada dijimos, esa es una de las reformas que no podría pasar, porque sería ya prácticamente quitarle a la Fiscalía General del Estado el factor sorpresa, que es lo que ha llevado a muchos delincuentes a pagar precisamente sus penas aquí en el Ecuador y evitar la fuga, como ya se dio en algunos casos, ¿no? Claro. Ahora, lo que se ha mencionado también en numerosos espacios periodísticos, incluso en es que hay casos en que a lo mejor sí se requiere insistir en que la Fiscalía presente información. Por ejemplo, casos como INAPapers, por citar uno, como el del cierre del aeropuerto de Guayaquil y otros más, donde no ha habido, pues todavía no hay, no sé si ya estarán cerrados, ¿no? Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, la Asamblea en ese caso? Y no sé si hay alguna norma que se pueda ajustar para que en esos casos no se niegue la información. A ver, más que negar la información o no negar la información, lo que no podemos permitir, querido Jimmy, y la ciudadanía tiene que entender, es que se le dé el poder de la información a otra entidad que no sea aquella que tiene la titularidad de la acción penal. La Constitución y la ley ordenan y disponen que la titularidad de la acción penal la tiene la Fiscalía General del Estado. Si es que le quitamos la capacidad de mantener en reserva su información de acuerdo a su propio criterio, estamos autorizando la impunidad o cualquier elemento por fuera de lo que es correcto en base a una investigación o a un criterio de investigación profesional. Eso lo manejan todos los países. El criterio para mantener la información reservada debe ser de quien la investiga o quien está investigando, más allá de, obviamente, condiciones que pueden ir en contra de la moral o la ética propia de la persona, como es, por ejemplo, los delitos sexuales, que por sí mismos ya tienen una reserva. Lo que no puede pasar es que tenga la información personas que no son efectivamente aquellos que tienen la titularidad de la Fiscalía, de la acción penal. Ahora, que hay casos que se necesita publicar, que requieren publicidad, habría que verlos. Obviamente, eso tiene que ser como una excepción de la excepción de la excepción.
porque la lógica obligatoria en cualquier parte de un mundo civilizado occidental al menos, es que quien tiene la titularidad de la acción penal sea quien tiene la capacidad de declarar reservada la información que maneja. Si no, estamos ante investigaciones que no tienen valor, porque lo que va a pasar es tener muchos papeles, un romerío de papeles en las oficinas de las fiscalías, pero toda esa información es pública y todos los involucrados, fugados, escapados, y la impunidad campearía. Por eso yo creo, al menos desde la óptica de Construye, creemos que no existe posibilidad de que se elimine esta capacidad que tiene la Fiscalía General del Estado. Claro, o sea, este artículo también seguramente no tendría los votos. Ahora, no todo es malo, ¿no? Porque hay cosas buenas en las reformas del COIP. Destaquemos algunos, por ejemplo, la extorsión ya como delito, sanciones más severas. No sé si desde el punto de vista del asambleísta Jorge Peñafiel, este endurecimiento de penas, por ejemplo, esta tipificación de nuevos delitos, contribuye a la transparencia de la justicia o darle más herramientas, qué sé yo, a la justicia para que sea más transparente, eso debí decir. Bueno, aquí estamos ante una propuesta de reformas, querido Jimmy, que puede tener algo bueno. Tal vez cada vez que nos ponemos a revisar más, encontramos que lo bueno es menos, obviamente, porque eso nos ha pasado desde que empezamos profundamente a revisar esto, debido a que no tenemos presencia del movimiento Construye en esa comisión. Pero los elementos buenos cada vez son más opacados por los malos. Imagínense lo que sería aprobar el endurecimiento de penas, por ejemplo, o la eliminación de ciertos beneficios penitenciarios para ciertos delincuentes o ciertos delitos. Pero por otro lado, estaríamos aprobando que los prófugos y los sentenciados, ante cualquier informe o pronunciamiento de cualquier relatoría de derechos humanos del mundo, puedan tener perfectamente ya abierta la posibilidad de presentar la revisión. Los jueces aquí ya no tendrían ningún valor, pues, ya no tendría ningún sentido tener instancias en los hechos, lo que querían, querido Jimmy, y eso sí es lo malo, que sopesa y, digamos, desbalancea completamente el tema, es que se crea una instancia adicional superior a la Corte Nacional de Justicia. Es decir, estábamos dando capacidades jurisdiccionales a entidades, primero, extraterritoriales, y segundo, que tenían capacidad para revisar el derecho y los razonamientos jurídicos hechos en el proceso judicial. O sea, estábamos realmente ante la desinstitucionalización casi total del sistema de justicia y de la jerarquía de las leyes. Ya no valdría ningún estudio de ninguna universidad en el país que le enseñen la pirámide de Kelsen, por ejemplo, porque ya no habría la necesidad de estudiarla, porque lo único que habría que hacer es consolidar una posición desde el extranjero en cualquier relatoría o comité de derechos humanos para tener la justicia que querían. Esa era la intención. Y por eso es que nosotros dijimos de entrada, apenas revisamos esto, es que es imposible aprobarlo, incluso por partes, porque podía darse el caso, que casi se da, que se ingresen los temas negativos dentro de los bloques que estaban por aprobarse. Y eso también era en la dinámica de la Asamblea Nacional, y tú la conoces. Claro. Era un problema, que nadie sabía el número exacto de la norma, estabas en una duda. Ante esa duda y esa posibilidad, la negativa total era la única opción, y esa fue nuestra posición. Ahora, Jorge, en esta reforma polémica, que es la que hizo que se suspenda la sesión, ¿se le daba a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supongamos, un carácter vinculante, obligatorio, de qué servía, digamos, un pronunciamiento, supongamos una sentencia ejecutoriada que la Corte Interamericana de no sé dónde la revoca? ¿Qué carácter tenía en la reforma? A ver, ahí te diría dos reflexiones. La primera, relacionada a la diferenciación entre lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités de derechos humanos, que eran la otra parte de la norma que se pretendía aprobar. Si es que hubiera sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sí misma, estábamos ante la posibilidad de un razonamiento absolutamente profesional y, digamos, incluso de muy alto nivel en la Corte. Correcto. Incluso esa opción hasta la fecha incluso no se revisa, está autorizada por la Constitución, ojo,
actualmente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda tener pronunciamientos relacionados a los derechos humanos en base a los casos que se dan en el Ecuador. Pero lo más peligroso era lo que venía después, que eran los comités de derechos humanos. Los comités de derechos humanos autorizados por la ONU son muchos, y allí hay que decir a la ciudadanía, esa era la parte más complicada, porque cualquier persona podía tener un informe, ni siquiera era una evaluación probatoria o razonamientos jurídicos sólidos en base a un proceso, en base a audiencias, en base a alegatos. No, eran informes, pronunciamientos de comités de derechos humanos que podían ser cualquiera en el mundo. Eso era lo más peligroso. Por eso es que nosotros dijimos, ante esa posibilidad, porque nos estaban metiendo ese cianuro, era evidentemente el archivo. Ahora, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es sobre el tema de la naturaleza del recurso de revisión. El recurso de revisión es un recurso creado y que existe en la ley actualmente ya para revisar los hechos que se dan después de la sentencia y que eran desconocidos por los jueces durante el proceso judicial. Eso ya existe. Y le doy un ejemplo claro. Supongamos que hay un asesinato. Le sentencian a una persona como autor de ese asesinato. Pero resulta que luego de la sentencia ya ejecutoriada, aparecía el muerto, aparecía el asesinado. Ya no hay asesinato, por tanto. Y obviamente ese hecho nuevo, desconocido durante el proceso, cambia la sentencia ejecutoriada. Lo que querían en este momento, el correísmo sobre todo, era impulsar un análisis del derecho, de los razonamientos jurídicos y del valor probatorio que tenían los jueces en las sentencias, algo que ya desnaturaliza totalmente el recurso de revisión. Y por eso era que era el cianuro, porque lo que querían era revisar todas las sentencias que ya tienen sentencia ejecutoriada, y además con el riesgo de que cualquier delincuente, ya más allá de la política, más allá de las condiciones propias de los sentenciados, cualquier delincuente podía acudir a cualquier comité de derechos humanos y además buscar cualquier pronunciamiento, y con eso abrir ese boquete para que los jueces tengan ya, ahora sí, digamos, una opinión contraria en contra de sus razonamientos del momento, ¿no? Jorge, ahora qué procede a partir de lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle? Esperar que el ponente plantee, no sé si sea ese el mecanismo, que plantee ya la reanudación porque ya se ha llegado a algún preacuerdo o algo así, o puede convocarlos cuando considere conveniente. ¿Hay algún plazo perentorio? ¿Qué pasa? A ver, allí el presidente Kronfle tiene que primero identificar qué es lo que desea el ponente, porque el ponente es quien tiene el sartén por el mango en este momento. Es decir, él tiene que presentar una moción de aprobación, tendrá que, no sé si mantenerse en esa misma moción que presentó, y después de eso se abriría la posibilidad de presentar otras mociones en relación a la aprobación. Si es que todas las mociones de aprobación son negadas, pues obviamente se abre la posibilidad de la moción de archivo. Y si es que se abre la posición de archivo y no tiene los votos, también existe un problema, porque tiene que regresar a la comisión por 8 días para resolver los problemas que pueda tener y tenga el apoyo necesario, sea para la aprobación o sea para la negativa. Yo estimo que el presidente Kronfle va a medir estos escenarios para identificar cuál es la mejor opción. Es decir, si se aprueba por bloques, qué bloques podrían ser, qué artículos podrían ser, y hablarlo también con el ponente para que forme parte de una posición, digamos, ya más o menos consolidada en la Asamblea. Si es que esa posición no tiene viabilidad, lo lógico es ir por las otras dos, es decir, mover el tema de los bloques hasta ver qué opción es la mejor, y finalmente el archivo si es que ya no hubiera ninguna otra opción. Y de no darse ninguna, obviamente tendrías que ir ya a la comisión para resolver los problemas técnicos y ver si es que allí se resuelven ya a nivel de texto, a nivel de redacción, ya los elementos que se encuentran, digamos, en duda en la Asamblea y pues que no han sido parte del acuerdo, ¿no? ¿El archivo difiere para un año después de tratamiento del mismo tema? El archivo es una moción, sería una moción. Ya. Sería una moción en caso de que ya no se den las otras mociones. Porque aquí lo que hay que entender que cuando son estos proyectos de ley,
para poder ordenar, para poder disponer ya el archivo, tendría que primero la aprobación ser negada. Claro. Y eso es lo claro. que todavía no hay. Perfecto. Bueno, gracias al asambleísta Jorge Peñafiel de Construye por su comparecencia hoy en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable, Jorge. Estimado Gracias. Jimmy, un placer estar contigo. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias. Un buen día.